La Patagonia es nuestra, las Malvinas también, dicen esas remeras de Catapulta, que si te gustan, sabes que poderlas pedirlas a través del Instagram, catapulta.tienda.política. Intentamos también generar conciencia soberana a partir de la ropa que usamos y no perdemos ninguna oportunidad para tratar de dar mensajes claros y contundentes vinculados a la necesidad de reconocer el momento que vive la Argentina. Y el día de hoy queremos charlar con vos, invitarte a que nos acompañes en vivo por una serie de acciones que se están dando vinculados a algunos análisis bastante superficiales o engañosos sobre la soberanía de la República Argentina y directamente vinculado a las Islas Malvinas. Lo que pasó es que hace un par de semanas estuve invitado a una charla por una colega que es Telma Luzani, una gran analista. Escribió, entre otros, muy buenos libros, Territorios Vigilados, como una manera de hacer una denuncia ante esas bases militares que Estados Unidos utiliza para coartar las libertades de tantas naciones alrededor del mundo y que en este contexto, sobre todo la República Argentina, está padeciendo la injerencia sobre la posibilidad de una instalación de un puerto controlado por Estados Unidos en la ciudad de Ushuaia, la puerta a la Antártida que está en la provincia argentina de Tierra del Fuego. Y en ese contexto teníamos la ilusión y las ganas de escuchar a César Milani, quien era el comandante en jefe del ejército argentino durante el último gobierno de Cristina Fernández, y entre parte del desarrollo, incluso inicial, de su charla, nos sorprendió mucho con el desarrollo de una idea, en el que básicamente, después de mostrar una serie de videos alegóricos, nacionalistas, de desfiles militares en la etapa del peronismo, empezó a desarrollar una idea como una especie de gran oportunidad que tenemos en este contexto los argentinos, vinculado a la soberanía de las Islas Malvinas. Para empezar, me llamó la atención no haber tenido la visión que esta persona tiene para ver esa área de oportunidades. Y es que Milani desarrolla una teoría a través de la cual el distanciamiento que el gobierno de Estados Unidos está teniendo con los países europeos por la falta de financiamiento hacia la OTAN, a partir del reconocimiento de los territorios que la Federación Rusa ha recuperado en Lugansk, en Donetsk, en Gerson, en Zaporozhia, reconociendo también la anexión y la recuperación de Crimea desde el año 2014, esto ha generado una serie de tensiones al punto máximo de que el gobierno británico no le dio el apoyo que Estados Unidos esperaba en el ataque unilateral que ellos hicieron junto con Israel contra la República Islámica de Irán. Y que eso podía tener una serie de represalias, como por ejemplo la quita del apoyo de Estados Unidos a los ingleses y que eso conllevara la posibilidad de que el gobierno de Washington quitara a los ingleses de Malvinas y llevara adelante un proyecto de soberanía conjunta de Estados Unidos y de Argentina con banderas flameando en nuestras Islas Malvinas. Semejante disparate generó en mí no solamente la indignación, sino que en una reunión donde éramos apenas 50 personas escuchando, uno se parara y se fuera de la reunión, que es quien les está hablando, porque que una persona con esa capacidad de generar acciones en pos de nuestro sistema de defensa promoviera un disparate tal que la Argentina ya vivió y ya padeció en la guerra de 1982, cuando los militares dicen, nosotros creíamos que no iba a haber guerra porque el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca decía de que si una potencia externa peleaba o estaba en conflicto con una potencia del continente americano, los países del continente debían apoyarlo. ¿Por dónde se pasa a los Estados Unidos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? Es lo mismo que por donde se pasa las cosas que le dicen a Milani seguramente en la Embajada de los Estados Unidos. Por eso es importante recordar cuál es el vínculo entre el gobierno de Washington, el gobierno de Londres, que ante un cable desclasificado de la agencia Reuters que supuestamente filtraron un correo del Pentágono y empieza a esbozar esta cosa que Milani había adelantado, vinculado a este supuesto apoyo
por la sumisión absoluta genuflexa que el presidente Milei tiene con Donald Trump, y a partir de eso podrían llevar adelante un proyecto conjunto, pero que no es tal. La Argentina no gravita dentro de las relaciones de la esfera anglo, y esto se vio confirmado en las últimas horas con la visita del rey inglés en Washington y que fue recibido por el presidente de Estados Unidos. Para entender más esa relación entre ingleses y estadounidenses, tengo el enorme gusto de tener una vez más acá en Data Urgente a John Telford, quien es un gran analista geopolítico que reside en la Argentina, pero que es irlandés y que por tanto seguramente conoce un poco más la naturaleza de los británicos que nosotros. John, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en vivo hoy acá en Data Urgente. No, gracias a vos, Sebastián, y gracias a la audiencia por el interés que nos dan. Bueno, hay muchos temas. Primero, esto que yo venía comentando. Vos habías visto la noticia de un supuesto cable desclasificado de Reuters, que recordemos que es una agencia de origen británico también, en donde el Pentágono mostraba una hipótesis de distanciamiento con el Reino Unido vinculado al tema Malvinas. ¿Lo habías visto? ¿Qué te generó esa información? Primero, fue una filtración de un supuesto correo electrónico de un tal Elbridge Colby, quien es teóricamente el más alto consejero dentro del Pentágono en el tema de la política. Y por ser filtración, es evidentemente algún tipo de operación, lo que se llama aquí operación política, porque esas filtraciones no son así nomás. No sabemos operación en contra de quiénes. Lo más obvio es que en contra de los británicos y específicamente en contra de Starmer, que está en una situación muy débil. Y después del 7 de mayo de este año, o sea, dentro de una semana, más o menos, es bien posible que va a tener que dimitir. ¿Por qué el 7 de mayo? Porque hay elecciones locales y provinciales, tanto en Gales, Escocia y también Inglaterra. Y si el Partido Laborista va mal, muy mal, como se prevé, es posible que le van a sacar. Entonces, una operación. ¿Y por qué digo también una operación? Porque eso salió 4 días antes de la visita del rey Carlos III. Y eso no es así nomás. Bueno, acá vemos, Y John, que, vamos a decir, página 12, que está en la misma sintonía que el Instituto Patria, vamos a ponerlo en esos términos, que es donde nos tocó ser parte de esa charla, repite ese concepto y tiene como título: Estados Unidos podría revisar su histórico apoyo al Reino Unido en la disputa por Malvinas. Se trataría de una represalia por la falta de respaldo del Reino Unido a los ataques contra Irán. La oficina del primer ministro británico afirmó hoy que el tema no está en cuestión. Bueno, evidentemente yo comparto con vos, más que nada tal vez una acción de los servicios de inteligencia para ver cuáles eran las reacciones, ¿no? por un lado, y hay otro elemento que durante la visita del rey salió otra filtración, una filtración fuerte del embajador británico en Washington, Sir Christian Turner, quien en febrero estaba hablando con algunos estudiantes británicos visitando a Washington. Y él, no sé por qué, pero habló en una forma sin cuidado. Y ahí criticó fuertemente, indirectamente a Estados Unidos, hablando de la situación de la relación tal llamada especial, diciendo que va a tener que haber una reconfiguración del acuerdo sobre la defensa, etc. Entonces, esa filtración también salió durante la visita, o sea, hay una operación detrás. Volvemos al
memorándum del Pentágono. Ese título de página 12 es una exageración porque dice que puede, por supuesto que pueden cambiar su política, pero el papel que preparó el señor Elbridge en el Pentágono fue lo que se llama en inglés un options paper, un documento presentando opciones. Dentro de las burocracias, eso es un proceso normal. Yo trabajaba en Naciones Unidas en una época y yo escribía ese tipo de documento, porque viene un orden desde arriba, mire, estamos pensando en tal cosa, otra cosa, por favor, danos lo que se llama muchas veces una escalera de opciones. Varias opciones. Lo que no sabemos en este caso es el contexto del papel, del documento, ni el contenido más allá de lo que se propone, que es atacar diplomáticamente como una opción las posesiones coloniales de los países europeos, ni siquiera directamente en general al Reino Unido, aunque sí mencionan como un ejemplo las Malvinas, las Falklands, como ellos dicen. Pero eso era no más que una opción. No conocemos las otras opciones y un papel de opciones así da riesgos y oportunidades para cada opción. Tampoco conocemos ese argumento. Entonces, puede ser casi nada. La importancia es en la filtración. Eso fue una operación para influir, para poner presión sobre alguien, lo más probable sobre Starmer, él mismo, y eso de las Malvinas. Pero que, como dice página 12, que puede ser que van a cambiar, no, están lejos de eso, y es muy improbable, y hay que pensar lo que pasó en 1982. Estados Unidos no quería que haya una guerra entre Argentina y la Gran Bretaña, por razones obvias. Los dos aliados de Estados Unidos y peleándose en una situación compleja, y los dos países en crisis, evidentemente. Thatcher estaba en una crisis muy profunda con Irlanda del Norte, con la huelga de hambre, con situación económica, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Estados Unidos intentó mediar entre los dos, pero cuando el Reino Unido, Thatcher, vio la oportunidad política en entrar en guerra con Argentina, Estados Unidos, ¿qué hicieron? Abandonaron la mediación y apoyaron abiertamente a la Gran Bretaña. Entonces, pensar de que en este caso pueden de un día para otro cambiar de política sobre algo tan sensible como las tal llamadas Falklands, las Malvinas, es muy improbable. Pero, dos cosas. Uno, en este momento el Reino Unido está en una situación de crisis. Entonces puede ser de que van a tener que regresar a negociar en algún momento en el futuro, 2, 3, 4, 5, 10 años, en base a la resolución 2065 de 1965 de las Naciones Unidas, que colocó las Malvinas en el contexto de descolonización. O sea, que es un problema de colonialismo. Y es muy importante, porque en ese contexto no se puede argumentar de que es necesario el aval de los residentes porque son colonos. Y esa resolución de 1965 es contundente en ese caso. Y a mi punto de vista, ese documento del Pentágono no cambia gran cosa, pero sí en el futuro yo creo que a mediano plazo, largo plazo, van a tener que comenzar de nuevo un proceso de negociación como tenían en los años 70 y 80, muy similar al proceso de las Islas Chagos en este momento, que la Gran Bretaña estaba entregando la soberanía a Mauricio, la isla Mauricio, pero con un alquiler de 99
años sobre la isla de Diego García, que es la base que Estados Unidos está utilizando en contra de Irán. Y para terminar con ese parte de las Islas Chagos, el problema fue de que Estados Unidos paró ese proceso en seco, que indica el poder que tienen sobre la Gran Bretaña, pero también que la necesidad de utilizar sus bases, como el caso de Diego García, que está en el Océano Índico, al sur de la India. Entonces, conclusión, es muy improbable que va a cambiar la cosa en este momento. Por otras razones, creo que sí, negociaciones pueden comenzar en 5 o 10 años, otra vez como los años 70. Hacía mucho tiempo, John, que un rey británico no era ovacionado de pie en el Congreso de los Estados Unidos. Me parece que fue justamente a buscar un respaldo. Yo no digo que sea el único tema, pero evidentemente era un momento necesario en donde obligó a Trump a asumir una postura en la que evidentemente él, como presidente de los Estados Unidos, no puede cambiar el rumbo de la historia que vincula a estas dos potencias. Por eso yo quiero compartir con vos y con los amigos y amigas de Data Urgente una parte, por lo menos, del discurso de Trump cuando recibía esta tarde al rey Carlos de Inglaterra, en donde ellos retoman toda esta cuestión histórica, casi sanguínea, de la manera que ellos lo ven. El rey británico jugaba un poco a las bromas de decir, bueno, si no fuera por nosotros, ustedes estuvieran hablando francés en este momento, y ese tipo de cosas que evidencian de que la República Argentina no gravita en las relaciones entre Washington y Londres. Compartimos 5 minutos por lo menos de lo que fue el discurso que Trump dio en el contexto de la recepción del rey de Inglaterra. Mira. Y también quiero, antes de que realmente comencemos, quiero felicitar a Carlos por haber hecho un discurso fantástico hoy en el Congreso. Logró que los demócratas se pusieran de pie. Yo nunca he podido hacer eso. No lo podía creer. No lo podía creer, les gustó más que cualquier otro republicano o demócrata, de hecho. Así que solo quiero agradecer y felicitar. No es algo fácil de hacer, es un lugar difícil. Es un verdadero privilegio tenerte aquí para esta histórica visita de Estado. El otoño pasado, Melania y yo tuvimos el placer de visitar a sus majestades en el castillo de Windsor, una estructura tan hermosa y tan larga que parecía no tener fin. Miré hacia abajo como un antiguo agente inmobiliario. Y simplemente continuó para siempre y fue construido por un caballero llamado Guillermo el Conquistador en el año 1070. Y le pregunté al rey, le dije, ¿era un buen hombre Guillermo el Conquistador? Él dijo, ¿tiende a dudarlo? No lo creo. Cuando te llaman Guillermo el Conquistador, generalmente no vas a ser muy amable, pero debió ser algo porque no había visto nada como el castillo de Windsor. Pero esta noche, a cambio, realmente estamos haciendo algo muy especial, preparándonos para celebrar el 250 aniversario de nuestra Declaración de Independencia, un gran momento en nuestro país, un momento muy grande. Y es natural que los estadounidenses comiencen esta conmemoración rindiendo homenaje al trascendental, el vínculo que compartimos con la nación que Thomas Jefferson llamó nuestra madre patria. Solía decir, es nuestra madre patria. Qué bonito. Desde pueblos ingleses y colinas escocesas, desde montañas galesas y aldeas irlandesas, un pueblo único en la historia navegó a través del poderoso Atlántico para asentarse y civilizar este continente en nombre de Dios, Rey y Patria tan hermoso. Lo llamaron Nueva Inglaterra y lo decían de manera muy, muy literal.
Los primeros estadounidenses se veían a sí mismos como hombres libres, llevando las libertades avanzadas y centrales y los derechos antiguos de los anglosajones a este nuevo y hermoso mundo. A los ojos de los fundadores de América, nuestra guerra de independencia se libró no para rechazar esta herencia, sino para reclamarla y perfeccionarla. Como escribió el padre fundador George Mason, no reclamamos nada más que la libertad y los privilegios de los ingleses. En el mismo grado en que todavía continuábamos entre nuestros hermanos cuando estábamos en Gran Bretaña, la declaración de independencia fue un milagro para las edades que desencadenó una revolución de gran alcance en el autogobierno y la libertad humana. Pero aunque los lazos políticos entre los Estados Unidos y Gran Bretaña se disolvieron para siempre, pensaron el 4 de julio de 1776 que los vínculos más poderosos de memoria, cultura e identidad demostraron ser irrompibles en cualquier conflicto y se convirtieron en una amistad como ninguna otra en la tierra. Una amistad muy, muy especial. Bueno, creo que es suficiente. Hablaba Donald Trump de Inglaterra como la madre patria, ¿no? Creo que no había escuchado ese término viniendo de los estadounidenses anteriormente. John, aquí se ve evidentemente que hay una serie de estructuras que trascienden el proyecto político de cualquier presidente y su tiempo como inquilino de la Casa Blanca, ¿no? No, eso es exactamente lo que tú dices. Hay que pensar en lo que es el bipartidismo, y ni siquiera el bipartidismo, son políticas de Estado y aún más de Estado. Son políticas de los poderes reales en un momento dado, en una situación. No hay que menospreciar de todos modos la crisis en las relaciones. Hay una crisis en las relaciones, pero no es una crisis existencial entre el Reino Unido y Estados Unidos. Hay una crisis de relaciones excepcionalmente difíciles, y eso del embajador que había hablado él contestó, el embajador británico, que le filtraron sus palabras. Él dijo que no hay una relación especial entre la Gran Bretaña y Estados Unidos, eso únicamente existe entre Israel y Estados Unidos. Pero por otro lado, sí hay una relación especial, tanto con Israel, pero también con la Gran Bretaña. Lo que me hace pensar el discurso de Trump, me hace pensar en Macri. ¿Te acuerdas Macri hablando con el rey Juan Carlos? Ah, claro, claro. Decía algo así como que nuestros patriotas debían estar angustiados al momento de por llevar verse adelante separado. nuestro proceso de independencia. Sí, y yo creo que tal vez habría utilizado tal vez el mismo término madre patria, algo así. O sea, muy parecido. Pero volviendo a la visita del rey, fue una visita que se habría acordado hace 9 meses, cuando las relaciones no eran tan malas como ahora. Pero igual fue un intento de suavizar las cosas. ¿Por qué 9 meses? Porque eso fue cuando Trump visitó al rey en el castillo de Windsor en septiembre del año pasado. Y además, Trump es una especie de monarquista. A él le encantan las monarquías, y especialmente la monarquía británica, inglesa. Y él se ve como, ahí está el término en los Estados Unidos de las manifestaciones. ¿Cómo se llaman las manifestaciones en Estados Unidos en contra de Trump? No kings, no Es cierto, kings, es cierto. que no haya reyes, porque ven a Trump como un rey, y rey, él mismo se ve como rey. Entonces, hay esa parte también, hay una amistad real entre los dos, pero al mismo tiempo hay fricciones y hay tensiones, y eso se mostró en lo que había dicho el rey muy suavemente en su discurso en el Congreso. Dijo que, por ejemplo,
el regreso del orden atlántico, Malvinas sale del tablero tras el brazo. Sí, otra vez estamos en eso. El tema real, para darte cuenta de cuáles son los temas reales, el rey habló de el no aislarse, ¿verdad? Es un guiño a Estados Unidos, por favor, que no se puede aislar de Europa, número uno. Número dos, de la necesidad de continuar apoyando a Ucrania, otra vez un guiño a Estados Unidos. Otra vez la importancia de la OTAN, y eso va al revés del tema de las Malvinas, porque hay una base de la OTAN ahí, y el rey diciendo no olvide la importancia de la OTAN, aunque también hay, por supuesto, fricciones y tensiones con la OTAN, y Trump siempre está ninguneando a la OTAN, pero no va a soltar a la OTAN, porque necesitan la OTAN. Y finalmente, el rey fue por su lado también sobre la ecología y el clima, que también es un ataque indirecto a Trump. Pero ahí no entra el tema de las Malvinas directamente. Y estoy de acuerdo con vos que no es central. Sí puede abrir una pequeña oportunidad diplomática, pero esas cosas toman décadas. Bueno, acá estamos viendo, John, parte de lo que ya tenemos disponible en dataurgente.com. Esta nota específicamente viene justamente de nuestros amigos de Agenda Malvinas y tiene que ver con esto, ¿no? El regreso del orden atlántico. Malvinas sale del tablero, del abrazo de Trump, que duró 15 días más o menos. El abrazo de Trump y Carlos III. Comparto un par de párrafos. Dicen, en los siglos transcurridos, desde, entre comillas, ¿no? En los siglos transcurridos desde que ganamos nuestra independencia, los estadounidenses no han tenido amigos más íntimos que los británicos. Nuestra relación especial no es solo un acuerdo político, es un vínculo de sangre. Atención con esto, ¿eh? Es un vínculo de sangre y valores que siempre debe permanecer así, afirmó Donald Trump. La geopolítica del Atlántico Sur ha vuelto a su cauce histórico. En cuestión de horas, aquella amenaza filtrada desde el Pentágono que sugería que Donald Trump podría retirar el apoyo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas como castigo por la tibieza del primer ministro británico Keir Starmer ante Irán, se ha disuelto en el mismo momento en que el rey Carlos III pisó la Casa Blanca. Bueno, ahí lo tenés en dataurgente.com para leerlo completo y también en Agenda Malvinas. Bueno, lo que veníamos hablando, John, más este condimento, ¿no? Este pacto de sangre, o sea, ¿a qué se refiere con eso el señor Trump? Bueno, él lo dijo ahí, Trump, en el sentido de que teóricamente salieron los europeos, hay que decir que salieron de hecho de Holanda, los pilgrims, ¿verdad? En peregrinaje cristiano fundamentalista para colonizar y lo que dijo Trump, civilizar, imagínate utilizar ese término hoy día, civilizar a los nativos de ese continente, una forma muy despectiva. Pero ahí es el tema de la sangre, porque están diciendo de que vinieron de Europa, poco equivocado, porque vinieron de hecho de Holanda, pero ven que es el vínculo de los colonos, porque había muchos colonos británicos también después, la parte de sangre. Y en inglés se dice, blood is thicker than water, o sea, la sangre corre más espeso que el agua. Que el agua. Uh-huh. Qué interesante. Al mismo tiempo, John, los estadounidenses nos están refregando por la cara un portaaviones. Y el presidente Milei, ¿sí? Aparentemente en las próximas horas podría llegar a subirse. Esta es, digamos, una plataforma de información netamente militar que no necesariamente tiene nuestro perfil editorial, pero que como es la misma gente que está metida dentro de las embarcaciones argentinas que están haciendo ejercicios militares con
los estadounidenses, bueno, hay que reconocer que tienen buenas imágenes. ¿Cómo ves, John, estas acciones que evidentemente ponen a la Argentina en un lugar de vulnerabilidad absoluta, queriendo hacer de cuenta de que pueden ser socios de aquellos que tienen un legado común con quienes ocupan parte de nuestro territorio en las Islas Malvinas? ¿Por qué hay parte de la población argentina que cree todavía que esto puede ser posible, mientras vemos algunas imágenes de este gran portaaviones, que es muy antiguo, hay que decirlo, está a punto de salir de circulación, el portaaviones Nimitz, que en este momento está en el mar argentino haciendo ejercicios conjuntos con algunos buques de la Armada Argentina también? Mira, te lo muestro en esta imagen. Bueno, creo que no debe existir en el mundo un país tan a la deriva vinculado a, si se quiere, un intento de recuperación del territorio ocupado, en tanto y en cuanto ve en sus ocupantes y sus socios una especie de aliado potencial. ¿Cómo se entiende, John, esto? Sé que, bueno, ¿vos dónde naciste, John? Irlanda. En Irlanda. ¿Cuánto tiempo hace que estás en Argentina? Tiempo completo, o sea, 10 años, pero yo venía muchas veces antes. ¿Cómo ha sido tu percepción en este tiempo que llegamos en Argentina, aunque obviamente no me incluyo, a votar un presidente que tiene en su horizonte geopolítico admiración por Margaret Thatcher, aquella que nos mandó a hundir el crucero General Belgrano con un submarino nuclear? ¿Cómo puede pasar que un país como Argentina la gente vote por un candidato así que se llama Javier Milei? ¿Dónde comenzar? Animate, porque 10 años acá seguramente te hacen tener una mirada particular de eso. Mire, el mundo está en transición en este momento. Y esa transición está viniendo porque hay crisis, sobre todo en Occidente. Y la crisis acá es una crisis crónica. Y dentro de ese contexto, también en Europa, estamos viendo que, como digo, Starmer han tenido 6 primeros ministros y primeras ministras en 10 años, o sea, una cada año y medio. Crisis casi permanente. Francia van a cambiar a Macron el año entrante. Macron está en el piso en términos de apoyo. Merckx en Alemania, lo mismo. Entonces, en esos países, y también acá, mire Perú, mire Bolivia, lo que pasó después de Evo y la división interna que había, las internas en Bolivia, que llevó a esto. Mire lo que pasó en Chile. Boric, que el salvador de la izquierda. ¿Y qué pasó? Ni siquiera podía llevar a cabo la reforma constitucional. Cayó en la primera vuelta. Ni siquiera eso. ¿Y quién tenemos ahora? Katz. ¿Ah? ¿Quién vamos a tener en Perú? Tal vez Keiko. No sabemos todavía, pero tal vez Keiko. Fue Fujimori. Bukele en El Salvador. Puedo seguir, tú lo sabes. Vamos a ver qué pasa con Lula este año. Con Bolsonaro está así nomás. Entonces, para ponerle en contexto, hay una crisis global, crisis de Occidente. Y dentro de esa crisis, la gente está sufriendo. Y entonces hay un montón de operaciones, mucho dinero en buscar alguna persona o algún partido o alguna narrativa que puede llenar ese espacio, ese vacío, que no sea un cambio real. Y hay muchos intereses internacionales muy bien organizados
y muchas fuerzas muy bien organizadas, mucho más de lo que uno imagina. Por ejemplo, acá el costo de la campaña de Milei, pero estamos hablando no de millones, ni de decenas de millones, estamos hablando de cientos de millones de dólares. ¿Cuánto tiempo estaba en el Hotel Libertador? Bueno, pero Con- eso lo paga todo la secta Habab Lubavitch, que en este momento está reunida eh, en el pero Hotel Yao Yao de Bariloche. para intentar contestarte entonces, por un lado, hay una necesidad real de un cambio fundamental, estructural, pero no únicamente acá, en los países de Occidente en general. Y mire lo que está pasando en Estados Unidos. Y ahí llega Trump. ¿Ah? Repito, en el caso de Salvador, Bukele, en Ucrania, Zelensky, Zelensky. Ujú. con un programa muy bien organizado, o sea, con interés, con sistemas, organización, plata, narrativa, etc. Y es lo mismo acá. Y como dice la canción de Lian Heco, sobre la pobre inocencia de la gente. Y hay que reconocer que los gobiernos en el pasado tampoco han dado respuestas reales, no han dado respuestas reales. Había un momento que cuando se podría ver, por ejemplo, nacionalizado Vicentín, ¿te acuerdas? Sí, claro. Estaban a unas horas el gobierno de Alberto Fernández de nacionalizar Vicentín. Algo pasó en ese tiempo de 2 o 3 horas y se cayó. Además, estaban por denunciar el préstamo con el FMI, porque fue un préstamo ilegal dentro de las Absolutamente. normas del FMI de 44 mil millones. ¿Y qué hicieron? Hicieron que Recordemos tomaran, el de Macri en sus últimos meses de campaña, que tomó ese préstamo, ¿no? exactamente, pero lo que quiero decir es que cuando entró el nuevo gobierno, ¿qué hicieron? Blanquearon ese préstamo, tomando un préstamo según la ley, según las normas, porque el primer préstamo fue netamente ilegal dentro de las normas del FMI. Y blanquearon eso tomando otro préstamo, pero pasándolo por Congreso, pasándolo por las normas. O sea, eso la gente no olvida en esas cosas, quedan en la memoria. Entonces, por un lado, hay una necesidad real de cambio, se ve en las calles todos los días, la gente tirada ahí en el piso. Y por otro lado, las oportunidades de llevar a cabo cambios reales no se aprovecharon y que tenemos payasos bien pagados, bien apoyados con los medios de comunicación que en este momento están cambiando, están yendo en contra, pero es normal, van a cambiar para otro porque ven el fin de ese proceso actual. Entonces, yo comprendo que hay un segmento, por supuesto, un 30% siempre que van a votar para la derecha. No importa, pero hay un segmento flotante que están buscando una solución, no comprenden mucho de la política, pero hay intereses que aprovechan de ese grupo y ahí llenan el vacío con una narrativa, con plata, con organización, con intereses, con coimas. ¿Te acuerdas de la visita del señor a Paraguay? Que pasó Claro, sí. y yo creo que todavía está en Paraguay. No sé si regresó aquel tipo. Bueno, ahí está. Entonces, hay muchas coimas en el Congreso, sabemos bien. ¿Ya? Entonces, es una respuesta poco compleja tal vez, pero hay una multitud de elementos. No es simplemente que la gente no sabe, la gente toma decisiones sin pensar. Es más compleja que eso. John, hagamos un aporte, ya que estamos ahora vos y yo acá charlando con algunos amigos. Contanos sobre la relación histórica entre Inglaterra e Irlanda. ¿Por qué hay
una especie de resistencia de los irlandeses desde hace mucho tiempo en contra de Londres. 800 años. A ver. Llegaron en 1100 y pico, la fecha exacta de 1169. Los normandos que habían invadido a la Gran Bretaña, tomaron la Gran Bretaña. Él habló de Guillermo el Conquistador. Sí. Viene de esa época. Mirá. Y los normandos vinieron a Irlanda, invitados por un rey pequeño, un cacique que estaba perdiendo su poder, e invitó a los normandos a tomar poder en una parte de Irlanda, y eso hizo la expansión, y desde ese entonces había la invasión normanda, que evolucionó a una invasión anglosajona durante 800 años de dominación a la brava. Hicieron de todo, matanzas, quemaron ciudades enteras, tortura, y había una rebelión más o menos cada 50 años, más o menos en promedio, y una represión brutal. Y eso culminó en 1845 en la hambruna en Irlanda, que es uno de los países más fértiles de Europa. La función de Irlanda, habían 3 funciones. Uno, proteger al Atlántico de los españoles y los franceses, más que todo, pero también los holandeses. Y después, por supuesto, más recientemente, los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, etcétera, el Noratlántico, por ende la OTAN. Irlanda no es parte de la OTAN, precisamente por esa historia. Número 1, el Atlántico. Número 2, proveer comida de alta calidad en forma barata a la población en la revolución industrial en la Gran Bretaña, y también a los ejércitos de la Gran Bretaña. Y tercero, carne de cañón para sus ejércitos. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, a pesar de un movimiento muy fuerte nacionalista en Irlanda, aproximadamente 35,000 irlandeses murieron en la Primera Guerra Mundial en el ejército británico. Entonces, ¿qué pasó en 1845? Por la comida, eso lo concentraron en las manos de estancieros, un poco como acá, y exportaron la comida buena, dejaron muy poca tierra, media hectárea, por ejemplo, por familia, a los campesinos que trabajaban en las estancias para cultivar. La única cosa que podían cultivar, que podía dar comida a una familia, fue la papa. La papa tiene vitaminas, tiene carbohidratos, tiene proteínas, excelente como comida. Y fue un monocultivo. Casi vivieron de eso. Tal vez el domingo un poco de leche y crema, y tal vez un poco de carne de chancho los domingos. Pero un poco de sal, papas. ¿Qué pasó? Llegó una bacteria en 1845, mató a toda la cosecha. 46 igual. 47 mermó un poco. 48 de vuelta. 49 de vuelta. Durante ese tiempo, con programas liberales, dijeron que no vamos a mandar ayuda porque el mercado va a arreglar el tema. El mercado no funcionó porque la gente no tenía plata. ¿Qué pasó? La población estaba en 8 millones en 1845 y en 10, 15 años más tarde en 4. Murieron 1 millón de personas entre 45 y 50, y se fueron 3 millones, incluso una parte de los inmigrantes que vinieron acá. Entonces, para explicarte la historia. ¿Puede contarse como un genocidio en tanto y en cuanto a las familias les permitían un espacio demasiado reducido para Totalmente. lo que era generar sus propios insumos? Y mucho más directamente, la negligencia, porque había mucha gente, incluso británicos, pidiendo ayuda, porque ellos veían lo que estaba pasando. Y no hubo ayuda hasta más tarde, hasta aproximadamente 47, comenzaron a comprar maíz de Canadá
pero la gente no tenía leña para cocinar el maíz. Y el maíz necesita mucho tiempo para cocinar. ¿Y qué pasó? Comieron el maíz semi crudo y la dureza de los granos sacó sus intestinos. ¿Cómo? Para decirte, O sea, como que el grano se fermenta no, y no puede digerirse. no se puede dirigir, no es que se fermenta, por la dureza que no ha sido cocinado suficientemente bien, no queda blando el grano, entonces queda ahí raspando internamente en cuerpos totalmente debilitados. Y tenían también cólera, tenían diarrea terrible y, o sea, no voy a seguir. Entonces, eso quedó en la memoria hasta hoy día. Y para terminar con eso, un tribu de Norteamérica, de pueblos originarios, juntaron $100, que era, no sé cuánto hoy día, sería varios miles de dólares hoy día, y la mandaron a Irlanda para apoyar a la gente, para indicar el nivel de solidaridad que se sentía en ese momento. Y mientras tanto, el gobierno británico dejó a 1 millón de personas morir. Y después de eso, rebeliones, rebelión de 1916, cuando durante una semana 1,000 personas tuvieron a todo el ejército británico en jaque en Dublín. ¿Qué hicieron? Destruyeron con artillería la ciudad, el centro de Dublín. Y eso llevó a la guerra de independencia, pero eso no se olvida. Eso no se olvida. Hemos visto a los escoceses en proceso de referéndum independentistas, buscando autonomía. ¿Qué pasa con Irlanda actualmente? Bueno, Irlanda del Sur, en 1922 hubo una tregua precisamente por la guerra de independencia, cuando otra vez el IRA de ese entonces, el ejército irlandés, logró mantener otra vez en jaque al ejército británico hasta obligarles a negociar. Pero otra vez, la duplicidad británica, siempre, cuando estaban firmando casi, le dijeron, vamos a particionar el país. Vamos a quedarnos con la parte industrial y con la parte que tiene más colonos para mantener una dominación por el norte al Atlántico y también la parte industrial. Y ahí crearon Irlanda del Norte, que todavía hace parte del Reino Unido. Aunque en este momento Sinn Féin, que es el partido del líder en ese entonces, tiene el poder en Irlanda del Norte, y es posible que haya una reunificación en 10, 15, 20 años, un poco como el proceso de las Malvinas. Yo creo que volviendo a las Malvinas va a haber una negociación porque va a ser obligatoria en el sentido histórico de que la Gran Bretaña está en una crisis total y no tiene la capacidad de mantener sus territorios. Y eso va a pasar. Y Escocia también va a haber un proceso. Se retrocedió el movimiento nacionalista en Escocia, pero va a volver, sobre todo con esta crisis económica en este momento. Y vamos a ver las elecciones el 7 y también en País de Gales. El Partido Laborista va a perder mucho en Escocia y también en Gales. Y el Partido Conservador ni siquiera existe en esos dos países porque ha sido eliminado. Hemos tenido acá en Argentina a un gran representante de Irlanda que fue Guillermo Brown, o William Brown, ¿no? Como seguramente se conoce más en Irlanda. ¿Qué nos puedes decir de la figura de William Brown, John? Bueno, William Brown, por supuesto, ayudó mucho a Argentina en la creación de la Armada aquí. Él llegó de Irlanda como inmigrante. No era un político en ese entonces, al contrario, él había trabajado como un comerciante, tenía su barco, pero tenía un problema con su barco. Lo hundieron los españoles en el Río de la Plata. Y eso le ayudó a pensar un poco por dónde iba la cosa. Él nació en Irlanda, en un lugar que se llama Foxford,
en County Mayo, que es mayo, que es interesante por el tema del mes mayo acá, la importancia. Pero él vino y cuando él tuvo ese problema con los españoles, se juntó con los patriotas acá y él ayudó a formar una pequeña armada en ese entonces, 1814 más o menos, peleó fuertemente y ganó contra los españoles y después también contra los brasileros. Y aquí le dijeron, bueno, maestro, ¿por qué no nos ayuda a formar una armada? Y él fue uno de los que ayudaron a formar la armada. Y por ende hay una canción, yo veo que estás llegando, yo creo, a una canción del grupo que se llama los Wolfe Tones. Los Wolfe Tones toman su nombre de un patriota irlandés de 1798, la rebelión que fue reprimida en una forma feroz de parte de los británicos, pero un iluminado Wolfe Tone. Y ese grupo tomó su nombre de ese patriota que murió en una cárcel de los británicos después de esa revolución de 1798. Y la canción tiene que ver con William Brown, pero también con las Malvinas. La escuchamos entonces, la canción de los Woolstones, dedicado a Guillermo Brown. Mirá. From the old town came a man of great renown. As a sailor and a soldier was none bolder. He went to America at an early age, they say, as a cabin boy to sail the wide world over. Then adventure took him south to the De La Plata mouth. San Martin was on the route in Argentina. So 3 whaling ships he bought, and Brazil and Spain he fought, and freedom then he sought for Argentina. Now Admiral William Brown, you're a man of courage shown, and in battles fought, the odds were all against you. But your Irish heart was strong, and in memory still lives on, and in Ireland there are some that don't forget you. On St. Patrick's Day it's told, you had many victories bold. You defeated all invaders, thugs and bullies. Then through the pampas roamed, and you found a happy home. Las Islas Malvinas, Argentina. We had paired of Irish hands in a noble gallant band that helped to free the land called Argentina. He had heard with great acclaim the Patricio's name and fame when in 1806 the British came for slaughter. And to this very day in the Argentine they say the English ran away from Buenos Aires to the islands further down, and they took them for the crown. Las Islas Malvinas, Argentina. We remember William Brown and his land of great renown. The invader robbed the islands from your country. When in 1833, where by pirates forced to flee, and in Ireland sure we know the story fully. And the people that went to the Argentine when knew to escape the English laws and wars and famine. They have proved a loyal crew, just like all the Irish do. Las Islas Malvinas, Argentina. The old colonial days and the cruel English ways, with our thunder plunder we will teach the natives. For the Brits are going to war, just like Whitelock did before, with her ships and guns and drums and flags and banners. In the Empire days of old, when they murdered for the gold and paraded it around the streets of London.
Oh, no human rights were given to the natives dead or living. Las Islas Malvinas, Argentina. In the Argentine he died, Father Fahim by his side. 57 was the year his country mourned him. A hero of the nation, he's remembered with elation throughout the world where freedom still abounds. And the Southern Cross take note, where bold Willie Bulfin wrote, the Irish still support you, Argentina. With the empire tumbling down, let no paddies back the crown. Las Islas Malvinas, Argentina. With the empire tumbling down, let no paddies back the crown. Las Islas Malvinas, Argentina. Bueno, extensa pero buena, tenía ganas de escucharla, hacía mucho que no escuchaba esta canción. Bueno, John, te toca ser el heredero de William Brown en Argentina, ¿eh? Sos el representante irlandés que nos trae de alguna manera ese acercamiento que nos vincula y nos hermana, creo yo, en ser pueblos asediados por el Imperio Británico. Bueno, eso es un honor que no me cabe. Pero no hay que olvidar Rodolfo Walsh. Claro. Rodolfo Walsh, de extracción irlandesa, y él escribió mucho sobre Irlanda y tenía una relación muy de cerca con Irlanda. Entonces, habían varios irlandeses en varias épocas. Pero volviendo al tema rápidamente de las Malvinas, ese documento de Pentágono no cambia gran cosa. Es una operación contra quién, no sabemos, probablemente es contra Starmer. Es una relación fuerte, es una relación en crisis, pero igual no es una crisis existencial, pero la crisis hay que ponerlo en el contexto de la transición global, o sea, la transición a nivel mundial, que también parte que tú conoces muy bien lo que está pasando en Irán, etcétera, es parte de eso. Y estamos viendo 500 años de dominación del Noratlántico lentamente terminando. Y eso implica que en algún momento las negociaciones van a recomenzar sobre las Malvinas en relación con la resolución de 1965, diciendo que es un problema colonial, no es de pueblos originarios de ese lugar, son colonos, y eso se va a arreglar. Esto no es el momento exactamente, pero puede ser que haya un beneficio colateral que sale de eso, pero no va a ser sustancial ni cambio de paradigma. Pero por otro lado, sí, la Gran Bretaña está tal vez en una crisis de la cual va a ser muy difícil salir. John Telford, te agradecemos muchísimo por haber estado esta noche aquí con nosotros. La verdad que nos has traído una serie de elementos que son indispensables, me parece a mí, para tener en cuenta, sobre todo por aquellas personas que intentan crear corrientes de opinión que poco tienen que ver con la realidad, haciendo creer que tenemos aliados donde en realidad tenemos enemigos. Y bueno, tu aporte es muy significativo para nosotros en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián, y gracias a todo el mundo que está escuchando. Un abrazo grande. Será hasta la próxima. Bueno, pasaba por aquí John Telford, un gran analista irlandés, que de hecho está haciendo un gran trabajo en un medio de comunicación comunitario en el partido de Punta Indio. Ahí hay una gran radio donde tenemos una serie de amigos prácticamente a orillas del río de la Plata en la provincia de Buenos Aires, donde esperemos muy pronto estar nuevamente por ahí. Tenemos muchísimas comunicados, mensajes diciéndonos que el canal no está avisando de los vivos, que no se pueden compartir nuestros videos, que los videos están muteados, y la realidad es que todo es parte de una gran censura que estamos viviendo
con Data Urgente desde hace bastante tiempo, pero que se ha exacerbado en las últimas semanas. Creo que parte de eso es el hecho de que se puede ver claramente que en este momento somos un poco más de 212 personas, que valoramos muchísimo, pero que sabemos que el canal ha crecido y que en los últimos meses bueno, teníamos la posibilidad de compartir con muchas más personas. Por eso para nosotros es indispensable la colaboración de todos y cada uno de ustedes, que se sientan protagonistas y partes de Data Urgente para compartirlo con más personas, porque evidentemente esta gran censura que se nos impone a través de los algoritmos, bueno, hace que nuestro crecimiento sea extremadamente lento y que eso conlleve a que podamos llegar a menos personas. En ese sentido, nosotros vamos creando algunas alternativas nuevas. Una de esas es este pequeño nuevo canal que estamos creando en estos días. Se llama, así como lo ves ahí, Los Archivos de Salgado. Tiene todo lo que sale en el canal de Data Urgente, más algunas entrevistas, como esta que estamos agregando hoy. Trump juega al póker e Irán al ajedrez, que nos hacen tal vez para otros medios y que subimos aquí también. Entonces, bueno, una posibilidad sí, que te sumes a este canal, que nos apoyes con tu suscripción, que nos ayudes a compartirlo, porque tal vez cuando los canales son pequeños, como este que recién estamos armando, no sufren la censura que sí está viviendo la plataforma de Data Urgente, por la cual nos estamos comunicando en este momento. Así es que bueno, la invitación está hecha. Nosotros por ningún motivo no nos vamos a desanimar. Entendemos que justamente la censura tiene que ver con el crecimiento y la llegada que está teniendo Data Urgente en sus diferentes plataformas, y eso nos anima cada día a seguir adelante compartiendo aquellas informaciones que las plataformas corporativas intentan esconder y censurar al mismo tiempo, pero que siempre van en contra de los intereses de quienes habitamos nuestra América. Seguramente nos reencontraremos en las próximas horas con más contenidos, porque bueno, es mucho lo que está pasando para compartir con ustedes en el ámbito del análisis de la geopolítica. Muchísimas gracias, soy Sebastián Salgado y aquí volveremos a encontrarnos.